cualquiera, voy a tocar a la función en más de un punto, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Voy a tocar, en este caso, aquí, acá, acá, y si me voy más a la derecha, pues sigo tocando puntos y puntos y puntos. Lo mismo hacia la izquierda. Fíjense. Aquí, acá, 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 etcétera. Entonces, como toco a la función en más de un punto, eso significa que esta función no es uno a uno. Para que sea una función uno a uno, únicamente tendría que tocar, al trazar yo una horizontal en cualquier lugar, únicamente debería tocar a la función en un solo punto. Eso significa que una función sea uno a uno. Ok. Entonces, bueno, es la prueba que acabo de hacer, la prueba de la recta horizontal, que nada más debe de cortar o intersectar a la función en un solo punto. Bueno, entonces para hallar una función inversa, lo primero es escribir la función como y igual a f de x. Entonces hay que despejar x. Expresamos esa x como f a la menos 1. ¿Sí? Y después cambiamos x por y y y por x. Ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo para que les quede más claro. Entonces, ahí tenemos los ejemplos. Aquí tenemos los ejemplos. Entonces, el primero. El primero dice que f de x es igual a x al cubo más 2. Bueno, estas funciones todas tienen que ser uno a uno. Entonces, bueno, vamos a cerrar esto. Y vamos a abrirlo nuevamente para borrar todo, ¿ok? Entonces, mi función es x cúbica, x al cubo, más 2. ¿Sí? Esta función sí es uno a uno, ¿por qué? Porque la función para diferentes valores de x, la función nunca toma el mismo valor que ya tomó anteriormente. ¿Sí? Entonces, bueno, como sí es una función uno a uno, sí puedo calcular su inversa. Entonces, primero, escribo y igual x al cubo más 2. Y después despejo x. ¿Cómo me va a quedar? X es igual a y, espérenme, es igual a y x cúbica, es igual a y menos 2. Y la x va a ser igual entonces a la raíz cúbica de y menos 2. Una vez que ya despejé x, lo que voy a hacer es cambiar x por y y y por x. Es decir, yo voy a escribir esto como la función inversa de x igual a la raíz cúbica de x menos 2. Entonces, fíjense cómo queda la función inversa. Déjenme ver si aquí aparece. Okay, sí. Raíz cúbica de x menos 2. Ok. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí. Ok. Bueno, si ustedes se fijan, se parecen. Tienen ciertas similitudes. Entonces, eso significa que esta función va a ser simétrica a la función original respecto a la recta y igual a x. Es decir, esta, que es la original, la verde, que es la original, la voy a reflejar en la recta y igual a x y voy a obtener su inversa. ¿Sí? Eso significa
determinar la inversa de una función. ¿Sí? Entonces, bueno, esas son las funciones inversas. Siempre van a ser simétricas respecto a la recta y igual a x. Ajá, esa es característica. Ujú. Ok. Entonces, vamos a hacer la segunda. Ujú. La segunda dice que es f de x igual al logaritmo natural de x. Lo primero, escribir y igual a logaritmo natural de x. Ujú. ¿Ustedes se acuerdan cómo despejan el logaritmo? Con, con exponentes. Ajá, con exponencial, no exponente, con exponencial. Ujú. Exponencial. Ajá. Acuérdense de la definición de logaritmos. Ajá. La definición de logaritmos dice que el logaritmo de base A de x es igual a y, si solo si a la y es igual a x. Y acuérdense que el logaritmo de base A, bueno, que el logaritmo natural es el logaritmo de base E. Ajá. Entonces, para nosotros nos va a quedar como, si yo despejo, nos va a quedar e a la y es igual a x. Y ya que despeje x, entonces yo lo escribo como la inversa de la función igual a que cambio y por x y x por y, y me va a quedar e a la x. Entonces, fíjense. No, esta no lo voy a borrar. Voy a borrar las otras. Yo tenía la función logaritmo natural de x. Es esta naranja, ¿sí? Y la función exponencial, ¿cómo me va a quedar si yo ya sé que es simétrica respecto a la recta y igual con x? Vamos aquí. Me va a quedar e x. Me va a quedar así. Ajá. Ahí están. Tanto la exponencial es inversa de la función logaritmo natural como la función logaritmo natural es inversa de la exponencial. Ajá. Estas son así, ¿sale? Entonces, ok, ya tenemos la 2, quiere decir que está bien. La 1 está bien, la 2 está bien. O sea, Ah, ¿eh? ¿puede mostrar cómo despejó lo de el logaritmo natural, Ok, por favor? acá. Ahorita es que el logaritmo no tiene mucho chiste. Es como si tú tuvieras el logaritmo de base e de x igual a y, es esta. O y igual al logaritmo de base e de x. Entonces, lo tienes escrito así y lo vas a escribir así. ¿Quién es A para ti? Pues Y, la base. Y, ¿quién va a ser Y para ti? Pues sigue siendo Y. Y X, pues sigue siendo X. Entonces, te fijas, esta y esta son iguales. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. La otra se va a ver mejor porque es otra expresión. Entonces va a ser la número 3. F de x es igual a 2 a la 10x. ¿Sí? Bueno, dale. Ok. Ahora la tengo escrita así. Bueno, déjenme borrar todas estas rayones que ya le hice y ahorita la paso para otro lado. Ok. Déjenme.
Aquí la necesito. Ok. Ujú. Ahora la tengo escrita de esta forma, como un exponente. Ujú. Entonces, ¿cómo me va a quedar ahora mi expresión? Si yo lo primero que escribo es y igual a 2 a la 10 x. Ujú. Y ahora, ¿cómo la voy a escribir? Como logaritmo. Ujú. ¿Quién va a ser A para mí? El 2. Sí, el 2. Ujú. Entonces, esto me va a quedar logaritmo de base 2. ¿De qué más? De y. Ajá. Porque la x para mí, esta, va a ser ahora la y. ¿Sí? Va a ser igual a ¿qué? A 10x. Ujú, al exponente. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro? No, profa, ¿lo puede volver a hacer, por favor? Ok. Ok. Ujú. Yo la tengo escrita como exponente. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Entonces vamos a ubicar cada uno de mis letras. Ajá. A es igual a 2. X es igual a Y. Ajá. Pues de acuerdo a esto, ¿eh? ¿No? Porque es A la Y es igual a X. Y mi X va a ser Y. ¿Sí? ¿Eso sí? Ujú. Ajá, maestra. Y la Y es el exponente. Ajá. Entonces mi exponente vale 10x. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Entonces ahora la voy a escribir así. Entonces me va a quedar el logaritmo de base A, pero A para mí vale 2. Es igual a X, pero X para mí vale Y. Y esto es igual a Y, pero Y para mí vale 10x. ¿Ok? Sí, está bien. Gracias. ¿Sí? Ahora sí. Sí. Esto. Sí. ¿Quién es? ¿Quién habla? ¿De dónde me conoce? ¿Se acuerda de quién es? ¿Quién es? Un muchacho que quiere guardar el anonimato? Quiere guardar el anonimato. ¿De qué semestre son? De cuarto, no, tercero. ¿Tercero? Ah, el semestre pasado. Sí. Carvajal. Sí, de una vez. Ok. Bueno, estos que les acabo de poner en el cuadrito rojo son de estos, ¿eh? Para que no se me hagan bolas de que por qué le dio, por qué la X es igual a Y, por qué la Y vale 10X, etcétera. Ajá. Para que no se me hagan camotes. Ujú. Viene de ahí, todos esos datos vienen de esta expresión, ¿ok? ¿Sí? Ok, yo ya lo tengo escrito así, pero yo necesito despejar X. X a qué va a ser igual. Ay, va a ser verde. X a qué va a ser igual al logaritmo de base 2 de Y entre 10. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Entonces, ya que despejé X, entonces digo, la función inversa de X va a ser igual, cambio X por Y, si Y es por X, va a ser igual al logaritmo de base 2 de X entre 10. Entre 10. Ujú. Ok. Entonces, bueno, esa ya no la voy a graficar porque así como, bueno, déjenme ver, creo que sí tiene limitaciones esta. Ah, no, sí lo podemos graficar. Ok, voy a borrar esta y ya. Y esto es 2 a la 10x. Es esta, a ver, voy a ponerla de otro color porque esta casi no se ve. Vamos a ponerla roja. Vamos a hacerla más gruesecita.
para que se vea. Ok. Esa es mi función original, 2 a la 10x. Y la inversa me quedó como García Sánchez. logaritmo de base 2 de x Sí, gracias. ujú, García Solís, José. entre José, 10. Héctor, Ajá, ahí está. Alfonso. Ujú. Vamos a cambiar el colorcito para que se vea, porque si no no se ve moradito. Ujú. Voy a ver ahorita. Ok. ¿Sí? Ya está. Ujú. Entonces, si se dan cuenta, sí parecen inversas, es decir, sí, la morada sí parece, se parece mucho a la roja, o sea, sí tiene la misma forma. Cuando hacemos las cosas mal, por ahí que nos equivoquemos en algún signo, que nos equivoquemos en algún despeje, lo que sea, entonces se van a ver deformes, no se van a ver parejitas. Ujú. Entonces, yo les recomiendo que descarguen su aplicación en el teléfono, la de GeoGebra, para que puedan graficar y puedan darse cuenta si lo que están haciendo es correcto. Ujú. Y si algo les sale por ahí una función media chueca o algo, entonces la puedan revisar, o sea, pueden revisar su proceso para que corrijan. Ujú. La ventaja de este primer examen es que van a poder sacar lo que necesiten. ¿Mm? Ok. Mm, ok, ¿tiene alguna duda de esto? No, maestra, todo bien. Ok. Bueno. Ujú. Bueno, entonces seguimos las funciones positivas y las funciones negativas. Conoce mi dulce voz. Parrilla Martínez. Ok, entonces funciones positivas son aquellas que están por encima del eje y las funciones negativas son aquellas que están por debajo del eje. Entonces nosotros para determinar los intervalos en donde la función es positiva o negativa, necesitamos por lo menos conocer los ceros de la función. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo calcular los ceros de la función. Bueno, ya de hecho ya lo hicimos en las desigualdades, pero bueno, no los manejé como los ceros de la función. Las intersecciones con los ejes. Ujú. Si nosotros determinamos la intersección con los ejes, con el eje X en particular, ajá, nosotros vamos a poder más o menos ver dónde la función es positiva y dónde la función es negativa. Si yo conozco, ujú, este es X, ajá, si yo determino el punto de intersección con el eje de las X, cualquiera que este sea, cualquier función, yo ya sé que la función puede venir para abajo o puede venir para arriba. Ujú. Ajá. Entonces, de ese punto voy a poder tomar un punto antes o un punto después y ya veo el signo de la función. Si es positivo, quiere decir que estoy en este caso, y si es negativo, entonces quiere decir que estoy en este caso. Ujú. Pero bueno, eso lo vamos a ver ya un poquito más adelante. Ahorita nada más me interesa que entiendan lo que es una función positiva y que es una función negativa. Ujú. Positiva encima del eje, negativa por debajo del eje. ¿Ok? Funciones pares e impares. Ujú. Entonces, si nosotros cambiamos de una función x por menos x y la función no se altera, es decir, no cambia de signo, entonces se llama función par. Ujú. Y si cambia de signo, es decir, si todos los signos cambian, entonces se llama función impar. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ver. Ujú. En las fronteras permisivas móviles, lo que cambia es el volumen. Resulta que las constructivas rígidas, lo que permanece constante, pues es el volumen. Vamos a ver la primera. Vamos a pasar para el siguiente ejemplo, en donde la siguiente tenemos f de x igual a 1 menos x a la cuarta. Ujú. Entonces,
yo voy a cambiar Y x por las menos fronteras x y voy a ver impermeables, ¿qué cómo, pasaron? sí, qué le pasa a la función. 1 menos Pues x a la las cuarta. Ujú. no ¿Cuánto hay vale intercambio menos de x a la masas cuarta? moleculares, exactamente. Las masas moleculares son constantes. Acuérdense que todo esto es lo que cambia. X positivo. X positiva, entonces me va a quedar La 1 última menos frontera lo x vamos a cuarta. llamar ¿Cambió respecto No. del original? No cambió. Ujú. Por lo tanto, f de x y por lo que ya vimos, es una función entonces la entropía va a permanecer constante. par. Ujú. ¿Qué significa la simetría par? Bueno, vamos a verlo acá. Sería, digamos, Entonces lo vamos a quitar esto. contrario a las permisivas. Es 1 menos x a la cuarta. Las aisladas. ¿Sí? Lo que significa la simetría par, aquí, es que lo que yo tengo del lado derecho Pues ahí no hay del intercambio de eje ni de energía, ni de las x, es decir, del 0 hasta el infinito, va a ser exactamente lo mismo que tengo del lado negativo. Es decir, la función toma exactamente los mismos valores. Ujú. ¿Sí? Eso quiere decir que ni energía. Mande. este va a ser igual a este, Perfecto. Ahí te este voy. punto va a ser Si igual me a ayudas a este, recordar que dije que este era punto va a ser diatérmica, igual a este. Ajá, con respecto a las y, no a las x son diferentes. permite el intercambio de calor. Entonces eso significa sea, la simetría par, ajá, que si yo tengo ¿cuál los sería valores de entonces x una positivos, frontera en diatérmica? los negativos la función va a valer exactamente lo mismo. Ujú. Eso Ajá. quiere decir que la función es simétrica respecto Exacto. al eje Muy bien, de las muy bien. Yes. Y otro más. Ujú. Creo que ¿Sí? de frontera diatérmica. Es simétrico respecto al eje de las yes. Ajá. Eso significa la simetría par. La piel. Ujú. La ¿Por qué simetría impar. Vamos a ver. Maestra, Mande. pero yo tenía una duda. Bueno, arriba, ¿qué no era menos por menos es más? No, porque aquí tienes el menos x, o sea, todo el menos x a la cuarta. Acuérdate Ajá. que la jerarquía de las operaciones primero son potencias, raíces, Sí. multiplicaciones y divisiones y al final sumas y restas. Ajá. Entonces, menos x a la cuarta, menos Ah, x ok. a la cuarta es Sí, igual a menos x por menos x sí, por sí, cierto. menos x. Ujú. Menos por menos es más, por menos menos, por menos más. Ujú. Entonces Sí, es igual sí, a x a la cuarta, ¿ok? sí, tienes razón. Sí, gracias. Bueno, A la móvil. Entonces esta frontera vamos a ver constrictiva el de aquí, segundo, no va a haber intercambio de volumen, por lo tanto el segundo volumen queda ejemplo. constante, como por ejemplo ¿qué? Dice que g de x es igual Y es que me estoy a x a la quinta menos x. para que Ujú. igual y Lo mismo, para determinar la simetría voy a quitar x y voy a poner menos x. Ujú. Entonces g de menos x va a ser igual a menos x a la quinta menos x. Ujú. ¿Cuánto vale eso? Menos x a la quinta, ¿cuánto es? Menos aquí. Menos X. Menos x quinta. Menos por menos, aquí sí, ¿qué más? más x. Todos los signos cambiaron respecto a la original. Sí. Sí. Entonces eso significa que g de menos x El volumen es igual a menos g de x cuando todos los signos cambian. Ajá. Por lo tanto, g de x es una función no hay intercambio de masa. impar. Ujú. Entonces, ¿eso qué significa? Vamos a quitar todos estos. Y aquí vamos a poner x quinta. Natalia, Jolín, X quinta. ¿quién más? Menos x. ¿Ok?
Ujú. Somos muchos. Una Entonces, a frontera ver, impermeable, no hay intercambio fíjense, más o menos. lo que pasa aquí es que lo que ustedes tienen del lado de los positivos de las X, ujú, en el lado negativo van a ser de signo contrario, es decir, todo lo que ahorita es negativo en mi función, ¿sí? Del lado de los negativos ahora va a ser positivo. Ujú. Y lo que es positivo ahora se va a volver negativo. Ajá. ¿Sí se dan cuenta que es exactamente la misma función, pero a partir del origen se vuelve de signo contrario? O sea, son los mismos valores, únicamente de signo contrario. Eso significa la simetría impar. Ujú. Entonces, eso se dice que es simetría respecto al origen. Ajá. Entonces, simetría par, simétrica respecto al eje de las Y. Y la simetría impar es simétrico respecto al origen. Ajá. Eso significa que primero lo reflejan sobre el eje de las Y y después sobre el eje de las X. Ujú. O primero sobre el eje de las X y después sobre el eje de las Y. Ujú. ¿Sí? Eso significa la simetría impar. Mande. También nada más se toma como referencia las Y's, el valor de las Y's. Ah, sí. Si van a ser, o sea, que una función sea simétrica implica que para los mismos valores de X, pero negativos, ajá, la función va a valer lo mismo, pero de signo contrario si es impar, y lo mismo para los negativos, exactamente lo mismo si es simetría par. Ujú. La misma S de ¿Sí? acá. Okay. Sí, sí, sí. Parece. ¿Dónde quedó mi función? Esta. Ujú. Esta, fíjense, el azul. Ajá. En las X positivas tiene los valores estos. Ajá. Yo les dije que esto se llamaba Y en los negativos va a ser la misma X, pero negativa, y va a tener el mismo valor en Y, ajá, del mismo signo. Eso es para la simetría par. Para la simetría impar, lo que valga en los positivos, ujú, para los negativos va a ser exactamente el mismo, pero de signo contrario. Es decir, si este punto, acá lo tengo del lado izquierdo, es punto 9, menos punto 3, en el eje de en los negativos, es decir, en menos punto 9. Aunque, Aguilar, menos punto pues 9. obviamente como está digamos, aislado, está hermético, no hay intercambio de masas moleculares. O sea, si tuviera que ser muy estricta y decir, a ver, ¿cuáles son todos los tipos de fronteras que tiene este instrumento? Claro que le tocaría esta, ¿no? Constrictiva, impermeable. Estoy acá. Pero menos como punto 9. el intercambio de calor, más bien sería permisiva diatérmica. Eso, de hecho, esa es su función. A ver, vamos a ponerlo Por acá. eso trabaja. Déjenme quitar Sí. Pero funciona. Y lo voy a mover. Lo voy a mover hasta el punto 9. Ahí está. Sí, sería lo mismo. ¿Sí? En menos punto 9 vale Sí, sería lo mismo. punto Pero estamos viendo 3 digamos, también. ¿Sí? ejemplos, funciones, cosas que trabajen para dar ese sentido. Entonces, Aunque no sea el es. mismo material. Tampoco. Tampoco. Es el punto G y el punto K. Okay. Si te das cuenta, tienen el mismo valor. De signo contrario en la simetría Ya saben que tienen que hacer su impar. tarea. Okay. Ajá. 5 ejemplos. ¿Sí? Aquí está, si te fijas del lado izquierdo, el punto G, ahí. Es el mismo de signo contrario que el punto K. Vamos a terminar con la última. ¿Sí? Estos decimales del punto 32 es por la precisión de mi pulso. Bueno, resulta que la entropía que debería ser aquí. Punto 3. Ahí está. Ahí sí son los puntos exactamente los mismos, pero de signo contrario. Es decir, el punto G es más punto 9.
y el punto K es menos punto 9. En Y, el punto G es menos punto 3 y en K, como es una función, está ahí sobre la función naranja, ¿sí? Entonces el valor en Y va a ser el mismo, pero de signo contrario. En lugar de ser menos punto 3, va a ser más punto 3, ¿sí? Eso significan las simetrías. Nada más cambia el signo, ¿no? Exactamente. Para las X y las Y, digo, las X del mismo valor, pero de signo contrario, es decir, para más 1, para menos 1, para un medio, para menos un medio, etcétera. Sí. ¿Sí? En específico, nosotros estamos diciendo. Eso significan las simetrías. Mande. Para que sea considerada como simetría, debe de estar a través de, o sea, debe de empezar la simetría en el origen o puede empezar en otro punto. No, sí debe de empezar en el origen, para que sea simétrica. En caso de que, o sea, puede ser, esta función puede estar movida, una unidad, 2 unidades, las que quieras. Entonces, fíjate, déjame ver si la puedo modificar. Sí, sí la puedo modificar. X quinta menos X, le voy a poner ahí menos 1. Con el mismo principio que dijo mi compañero. Ajá, exactamente. La pared de aire entre los dos cristales para evitar que se... Sigue siendo, no, ahí sí. Para evitar que la temperatura o el calor se escape. Exactamente. El calor se escape. Aquí, bueno, ahorita vamos a ver otra. O sea, si se recorriera a través del eje Y, seguiría siendo simétrica, ¿no? Ajá. Pero si se recorre en el eje X, en cualquier dirección, ya no sería simetría. Ya no sería simétrica. Ok. Aquí tendría que ser, fíjate, para que se recorra en el eje de las X, ¿sí te acuerdas cómo? Una hilera ideal. No, la verdad no me acuerdo. Ok, con paréntesis. X menos 1. Si quieres que dure, no sé. Aquí cerramos el paréntesis. Ya no funcionó. Ay. Tendríamos que poner un determinado lapso. X menos 1. Para que pudiera funcionar. La quinta, que era menos X, ¿no? Menos X. Una duda, ¿existe en la naturaleza de un sistema que sea Aquí está, directamente Aquí ya lo moví una unidad hacia la derecha. Entonces ahí ya perdió la simetría. ¿Por qué? Porque aunque la gráfica se ve simétrica, si tú cambias X por menos X, ya no te sale lo mismo. La mayoría de los sistemas, ¿Sí? esto que estamos nosotros analizando y digamos... Ya cambiarían los valores, ¿no? Exactamente, de los negativos. Es los mismos valores de X, pero ahora negativos. Es decir, cuando la función vale 1, y cuando vale menos 1, tienen un valor completamente diferente. Entonces ahí ya no hay simetría. Ahorita lo vamos a ver con el siguiente ejemplo. Justamente la parte 2 ahí. Dentro de estas fronteras aisladas es donde idealmente 3. se considera que no hay intercambio. H de X es igual a 12X menos X al cuadrado. Entonces cambio X por menos X, ya que me da esto, 2 por menos X menos X al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Nada. Un sistema completamente aislado no permite el intercambio de nada. O sea, menos 2X menos X al cuadrado es X cuadrada. Entonces me queda menos X. ¿Cambiaron todos los signos? Enteramente no. No, pero sí cambia uno, ¿no? No, ¿se quedaron igual? No, tampoco. O sea, para que sea simétrica, para la simetría par e impar, que es la simetría que nosotros vamos a conocer o que vamos a determinar para decir si una función es simétrica o no, o tienen que cambiar todos los signos o no tiene que cambiar ninguno. Ahí no es de que unos sí cambian, otros no, ahí ya no hay simetría. Entonces, como sí cambió, pero no cambió, entonces quiere decir que no hay simetría. Entonces, por lo tanto, H de X no tiene
Ahí está nuestro cuerpo humano. Este Simetría. cuerpo humano, Ujú, mm, ¿sí? para Y esto lo vemos distinguirlo en de sus nuestras alrededores, tiene que tener una funciones. frontera. ¿Cuál es la frontera del cuerpo humano? Como lo dijo Camarillo. La piel. La piel es permisiva, 2x, restrictiva o aislada. 2x Si lo vemos desde el menos punto de vista x cuadrada. permisiva, será Ujú. móvil. ¿Sí? Si se fijan, la figura sí es simétrica, pero no ¿Por tiene qué? simetría Porque respecto a los ejes ni respecto al origen. Ajá. Porque pues, Lo que tenemos del lado derecho o del lado de los positivos de las X no es lo ¿qué mismo dijimos? También que una lo que propiedad tenemos del lado sobre izquierdo. Ajá. Eso, o sea, la simetría nada más aplica para los positivos y para los negativos. en Ajá. algún punto. ¿Sí? Simetría par cuando lo que tenemos del lado de los positivos es igualito a lo que tenemos del lado de los negativos. Y la simetría impar es que lo que tenemos del lado de los positivos lo tenemos de signo contrario igualito, pero de signo contrario en los negativos. Ujú. Cuando eso no pasa, entonces esa función se dice que no tiene simetría. No hay simetría, como es este caso. ¿Ok? Bien, pues entonces la piel es una frontera permisiva, pero también voluminos, ¿no? ¿Sí? ¿Será permeable o semipermeable? ¿Qué más? Papá, Bueno, nada más tengo una entonces deben de ser simétricos entre los ejes y el origen, ¿verdad? Ujú. Por eso Únicamente. trazó la diagonal de ese rato. en este espacio de tiempo que estuvimos en casa, en donde comiste mucho, igual aumentó ¿Me fui o volumen, se fueron? pero también te pusiste ¿O se a hacer fue? ¿Qué ejercicio. fue? ¿Sí me escuchó? Creo que Al se final fue ya no. o apagó su micrófono. Ejercicio. Entonces, Ah, al ok. hacer ejercicio, al sudar, Entonces, al correr, al hacer alguna sí, actividad física. sí, si tenemos simetría par, significa que es simétrica respecto al eje de las Y. Y si es simetría impar, quiere decir que es simétrica respecto al origen de coordenadas. Ajá. Entonces, ustedes pueden determinar fácilmente si una función es par o impar, o si no tiene simetría. Ajá. Y eso tiene que ser congruente con la gráfica que dibujen. Ujú. No me pueden decir que una función sí tiene simetría, que es par o que es impar, y que me dibujen esto. Eso no se vale. O sea, eso no es congruente. Ujú. ¿Ok? Entonces las pares son simétricas, pero al eje de las Y. Al eje de las Y, exacto. Ok. Ujú. Únicamente al eje de las Y. Las funciones inversas son simétricas respecto a la recta Y igual a X, pero son las inversas. Ujú. O sea, la piel ¿Sí? es una frontera que en una rama se expande o se Es contrae. únicamente para las funciones inversas las que son simétricas respecto a la recta Y igual a X. Ajá. O semipermeable. Nada ¿Qué más pasa las con la inversas. entropía? O sea, Ujú. No cualquier función, habrá únicamente las intercambio de inversas. calor entre la piel. ¿Ok? Si tú frotas tus manos, Bueno, las una fogata, por funciones ejemplo. crecientes y decrecientes. Bueno, estos ahorita todavía no estamos en condiciones de utilizar derivadas para determinar los intervalos donde la función es creciente y donde es decreciente. Ujú. La piel Entonces permite el aquí intercambio de nos calor. vamos a ir únicamente por aproximación. Así Digo, si hacen su gráfica pues, en tiene todas estas en GeoGebra, pues la pueden Vamos determinar ahora a ver si fácilmente. ¿Dónde es creciente? Las que van para arriba. ¿Hasta dónde va a ser esta función creciente? O sea, que si tiene todas Hasta ese las- punto L, y ese todas punto L las es 1,1. características Ajá. de arriba, Entonces, que esta es función, permisiva. ¿Qué características esta tendrá la función Tierra? es creciente ¿Qué características de menos infinito tendrá hasta 1. el subsuelo? Intervalos abiertos aquí en este tipo de Analiza expresiones. sistemas ¿Por qué? Porque en el 1 no lo vamos a interesantes. considerar porque ahí es donde cambia de creciente a decreciente. Ujú. Entonces, no lo puedo considerar como creciente o como decreciente, sino que ese punto está fuera. Todos los puntos que están inmediatamente después del 1, entonces ahí sí mi función es creciente. ¿Y dónde va a ser decreciente? Pues a partir de ese punto, cuando la función va hacia abajo. Ajá, si la función va hacia abajo, entonces es decreciente. ¿Y hasta dónde va?
Bueno, pues cuando es hacen el cómputo, decreciente, utilizan una olla. decreciente de Olla, 1 ay, no me entiendo. hasta el infinito, ¿ok? Olla característica. Una olla tiene aquí un capuchoncito así por medio. Ujú. Esta función, la de x quinta menos Por x, cierto, tiene muchos seguros y está súper pesada. ¿dónde la función Bien, pues es esta olla creciente? será una, obviamente que aquí adentro hay Entonces vamos a verla. todo lo que Aquí. se cocina. ¿Dónde está mi ¿Quién función? será el cuerpo? Bueno, la borré. ¿Quién será la frontera? ¿Qué tipo de frontera será? Y los alrededores. Están. Sí. Pues yo creo que el cuerpo sería, pues, suponiendo que sea pollo, ¿no? Ajá. X quinta. Entonces el cuerpo. Cuerpo. Era, pues, la olla. ¿Dónde quedó? Es una frontera Ujú. rígida, Ay, ok. es impermeable, Ok. En esta función, ¿de dónde a dónde es creciente? Es creciente desde menos infinito hasta ¿dónde? Hasta aquí. La diabática no. Ujú. ¿Qué punto es? Vía térmica. O sea, tiene todas esas características esta vía expresa. Algo interesante. y Ya no bien pasa del dicho, punto Urbana, 53, si se dan es cuenta del lado que izquierdo, donde el esta punto M, frontera es rígida. cómo lo voy moviendo y Su cómo volumen es constante. no cambia. Y es El impermeable punto porque sus 53, no es que no moléculas son cambie, constantes. sí Hasta cambia, pero cierto aquí punto. nada más tengo 2 decimales. Hasta el Ujú. punto en Entonces a donde lo mejor esta tiene barbarita, muchísimos más a la que le llaman decimales. las demás Ujú. capuchas, empieza a vibrar. Porque sí cambia. Significa Ujú. que hay cierta cantidad, Aparentemente cierta no, cantidad pero de sí vapor cambia. y de Ujú. presión dentro que ¿En qué está punto haciendo es? moverse Punto ese 7, ¿no? capuchón. ¿Sí lo han oído sonar? Hasta punto 7. ¿De oír? Entonces Sí. es creciente Cuando de menos empieza a vibrar infinito este capuchón, hasta menos significa 0.7. Pero hay 3 intervalos ahí, ¿no, maestra? Ajá, exactamente, sí, a eso iba. Porque... Ah, Ajá. ok. De ese punto, de punto 7 hasta Porque dónde si no dejara liberar esa cantidad de vapor, es esto explota. De hecho, tiene dos válvulas. decreciente. Ujú. Seguridad. Es decreciente Se hasta bota y sale por aquí y hace que se haya tapado esto. igual, el mismo Pero valor. Acuérdense que esta en el función Punto sí momento tiene siete. que ser hasta punto 7. significa que empieza a salir el vapor. Entonces, De hecho, a veces no sé ujú, si ustedes han es estado en la piscina, decreciente, hasta sale agüita. Ya se decreciente condensó y ya. de menos punto 7 hasta punto 7. El agua Ujú. con la que Y se la otra se vuelve otra vez creciente, ¿no? Y después se vuelve exactamente otra vez creciente desde ese valor hasta el infinito. Ujú. Entonces el aquí va vapor de agua unión se queda en la tapa y 0.7 hasta el se infinito. condensa ¿Ok? y empieza a desarrollar. Sí. Entonces, Ujú. estos sistemas son perfectamente rígidos e impermeables hasta que empieza a sonar este. Ay, qué horror. Ok. La Una primera, vez que bueno, suena, ya no es completamente esta rígida, primera, porque el volumen díganme empieza a cambiar, ustedes, el ¿dónde es volumen que estaba creciente? inicialmente empieza a salir esa vapor de agua y no Ujú. tiene el mismo volumen. Las masas moleculares Vamos a también ver, esta la quitamos. Sí, fue esta. intercambio, entonces ya Ahí se está. salió. ¿Sí? ¿Sí lo Voy a ven? quitar estos puntos. Ok. Entonces, si ya quedó todo esto claro, vamos a ver el siguiente paso. Borrar. Y es que Ujú. ¿De dónde a dónde es creciente? Ya ni siquiera necesito poner. De menos infinito a 1. Ajá. ¿Se Muy mira bien, de bien? menos infinito hasta 1. Lo que voy a platicar ahorita ¿Y dónde es decreciente? si De 1 a infinito, ¿no? Ah, ni siquiera es de 1, ¿eh? Es Acuérdense 0. que los Es intervalos. hasta 0, ¿no? Ajá, exactamente, los Es de intervalos 0 a van sobre el eje infinito. de las X. Ajá. Sí, ojo con eso, ¿eh? que está cambiando. Esto no es 1, aquí es 0. Los intervalos siempre son en X. Ujú. En desequilibrio. Decreciente de 0 A menos infinito. a más infinito. Equilibrio. ¿Ok? Sí. ¿Qué es Bueno. equilibrio? Ujú. Ok. ¿Qué será el equilibrio? Y vamos ahora con las funciones
polinomiales, ya más o menos las habíamos platicado de qué eran, de cómo las definíamos. Pues bueno, vamos ahora Igual de cantidades. a definirlas ya más Pues formalmente. fíjate que tenemos un sistema termodinámico desequilibrado cuando el volumen cambia. ¿Sí? Ok. Para que ese Bueno. volumen, para que ese sistema termodinámico. Las no funciones produzca polinomiales dijimos que tenían esa forma, equilibrio, necesitamos donde que la n, presión es decir, donde el sea exponente, igual, la presión del cuerpo esos sea igual a la exponentes presión son del números cuerpo. enteros, positivos. Presión. Y los coeficientes son números reales, cualquiera que este sea número real. Puede ser racional, puede ser irracional, puede ser cualquier número, siempre y cuando sea real. ¿Ok? Entonces, si la frontera Las funciones racionales son aquellas que se definen como el cociente de dos polinomios. Y donde el polinomio de abajo es diferente de cero. Entonces, el dominio de las funciones racionales son todos los números reales tales que el denominador sea diferente de cero. Siempre vamos a sacar del dominio de las funciones racionales aquellos valores en el que el denominador es igual con cero. ¿Ok? De aquí viene un teorema. Dice que una función racional definida por el cociente de dos polinomios, ahí están, el polinomio de arriba y el polinomio de abajo. Y entonces, si el exponente de arriba es menor que el exponente del de abajo, la recta y igual a cero es una asíntota horizontal. Este teorema nos dice si la función tiene asíntotas horizontales únicamente, ¿ok? Si los exponentes son iguales, el exponente del de arriba es igual al exponente del de abajo, la recta y igual a AM entre BN, es decir, la de los coeficientes, va a ser la asíntota horizontal. Y si el exponente del de arriba es mayor al exponente del de abajo, entonces esa función no tiene asíntotas horizontales, ¿ok? Y bueno, vamos a ver los ejemplos. Esto se llama equilibrio químico. El primero. ¿Dónde? ¿Qué es que, perdón? La mu es una letra griega. F de X es igual a 1 entre X. ¿Cuánto vale el exponente del de arriba? De la X de arriba. Eso es respecto a X, ¿eh? Como arriba no tengo X, quiere decir que su exponente es ¿cuánto? ¿Cero? 0, exactamente. Y el exponente de lo de abajo, 1. Entonces M es menor que M. Por lo tanto, la recta y igual a 0 es la asíntota tenga una misma temperatura horizontal. que los alrededores. Esto se le llama. ¿Ok? Esto es muy fácil. El segundo. A esto se le llama. El segundo. Dice que f de x es igual a 2x menos 3 entre 3x más 1. Entonces, mi exponente de la x de arriba, ¿cuál es? Si nosotros tenemos un cambio en el sistema, 1. Y el exponente de la x de abajo, Igual 1, ¿no? igual 1. Ajá. Entonces, m es igual a n. Por lo tanto, la recta y igual a la que forman los coeficientes, 2/3, es la asíntota es la temperatura. horizontal. Ahorita lo vamos a dibujar en GeoGebra. Ejemplo este del globo. Y finalmente, Bien. la número 3. Volumen, o este es el cuerpo, pero lo que cambia aquí es el volumen, ¿cierto?
Dice que este f de sistema x termodinámico es igual esté en equilibrio, la 3x presión del al cuerpo cubo y la entre presión de los alrededores x tiene que ser cuadrada la misma. más 1. ¿Cuánto vale Tal vez no la visualizan el tanto, exponente del de porque arriba? aquí afuera, 3. 3. cuando dependiendo de ¿Y dónde el estamos, exponente del de abajo? vamos a 2. 2. Ajá. ¿cuánto es la Entonces, presión como en el medio? m es mayor que n, entonces No hay asíntota, no hay asíntota. Si tenemos Asíntota adentro la horizontal. atmósfera de presión, tendríamos un equilibrio ¿Ok? vital. Entonces, fíjense. Vamos a ver las gráficas. ¿Qué pasa con el potencial químico? ¿Qué es el potencial químico? Porque quiero un equilibrio químico. 1 Resulta que las masas moleculares entre están formadas, ya lo sabemos, de Ok. partículas. Aquí está la función 1 en Partículas x. tienen una Y también voy a masa dibujar la molécula, asíntota. que se llama Y igual con 0. Bien, cuando Y igual con 0 este equilibrio químico es llegue a el eje de igual las x. a Entonces, si se ser dan la cuenta, misma del cuerpo y los efectivamente alrededores, es la asíntota tenemos un horizontal, ¿eh? O sea, equilibrio este teorema, acuérdense que es únicamente para asíntotas horizontales. ¿Cómo puede ser? Ujú. Bueno, ya está ese. Un ejemplo de esa como Vamos a cuerpo. ver ahora la siguiente, Si que era partimos un aguacate a la 2x menos 3. mitad y lo dejamos al aire libre, Ay, Dios. ¿qué le pasa a ese aguacate? Entre Si se dan cuenta que las partículas van adoptando Ay. las propiedades de ese aguacate. 3x más 1. O sea, Ujú. está Y la siendo asíntota, afectado dijimos que por era los alrededores. y igual O sea, se está oxidando. O sea, está perdiendo 2 una cierta cantidad tercios. de electrones y está cambiando por lo menos la frontera o la superficie Ujú. que tiene en ese instante. Entonces, el ahí está la Si nos vamos función. más tiempo, una semana, un mes. Los potenciales químicos del cuerpo y los de los alrededores se hicieron los mismos. Eso es un equilibrio químico. El día térmico, por ejemplo, el equilibrio térmico, entonces Ok. yo creo que lo visualizan más rápido. La función es la morada, 2x sobre 3, 2x menos 3 entre 3x más 1. Y la asíntota horizontal es 2 tercios. Ujú. Ok. En un instante, esta taza de Entonces, café, la tercera es dejas que 3x pase un al intervalo cubo de tiempo. Y ujú, la temperatura entre del cuerpo x con lo cuadrada de los alrededores más 1. ya fue la misma. ¿Sí? Ahí está la Si función. estamos a 18, si estamos a No 20, tenemos si estamos asíntotas a 8, lo que sea, horizontales. dentro de un lapso ¿Ok? en el proceso, ¿Tienen alguna duda de esto? llegamos al equilibrio térmico. No, mis. Así que, si me Esto está fácil. esto es Ujú. equilibrio químico. Ok, después siguen las funciones exponenciales. Sí, solo sí. Las funciones exponenciales son aquellas, habíamos dicho que eran aquellas en las que la variable aparece en el exponente. Ujú. El dominio son todos los números reales de cualquier función exponencial Equilibrio térmico. y su imagen o rango Y va de 0 hasta el infinito, siempre y cuando el exponente sea positivo. Ujú. En un sistema termodinámico tienen que coexistir los tres al mismo tiempo. No vale que tenga uno. También cuando es negativo. Que el dominio son ¿También todos. cuando es negativo? Ajá, sí, también cuando es negativo. Únicamente va a cambiar cuando la base, es decir, esta A sea menor que 0. Ujú. Ahí sí cambiamos la imagen, pero para el caso en el que la base, esta se llama base, sea ¿Mayor a positiva, 0? positiva o mayor que 0, entonces siempre van a tener esto, el dominio de todos los reales y la imagen o el rango de 0 al infinito. Ujú. Que están acá y me llevan al equilibrio. Ok.
Se llaman parámetros. Las funciones logarítmicas. Ujú. Intensidad. Dice que la inversa de una función exponencial a la x con a mayor que 0 es una función logarítmica de esta forma. Lo que escribí hace rato, ¿no? Que el logaritmo de base a de x es igual a y, si solo si a la y es igual a x. Ujú. Por lo que el dominio y la imagen se invierten, es decir, si acá dijimos que el dominio son todos los reales, entonces ahora va a ser la imagen o el rango. Y si la imagen o el rango de la función exponencial es de 0 al infinito, entonces el dominio va a ser ahora de 0 a infinito. Ujú. Y le puse de nombre A. Ok. Es un sistema termodinámico. Tiene cuerpo, frontera. Ahora las funciones trigonométricas inversas, digo circulares. Bueno, estas funciones trigonométricas circulares son las que normalmente conocemos. Ujú. También las conocemos como funciones trigonométricas pitagóricas. Ujú. Porque, bueno, la mayoría sale del teorema de Pitágoras. Ujú. Entonces, bueno, estas tienen su base, o por eso se llaman circulares, en el círculo unitario. Ujú. Sí. El círculo unitario, ujú, en donde nosotros podemos determinar todas las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ujú. Entonces, bueno, aquí únicamente todo esto es cómo nos referimos a ellas. Ujú. La función seno lo escribimos como sin de x o seno de x. Ajá, cualquiera de las dos es correcta. Sin, porque así lo acepta la mayoría de los programas computacionales. Ajá. Usan el lenguaje universal, que es el inglés. Ujú. Entonces, bueno, el coseno, cos, tangente, tan. Hay algunos que manejan tangente, incluso GeoGebra creo que sí lo maneja, si no mal recuerdo. Sí, miren, aquí está. La tangente como TJ, digo TG, TJ. Ujú. Como TG, pero para nosotros es tan. Ujú. La cotangente, la secante y la cosecante. Ujú. Esa es como que lo universal. Ujú. Se le llama la ley. Y bueno, también nosotros del teorema de Pitágoras tenemos la identidad pitagórica, que es seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. A partir de esta podemos determinar todas las demás identidades. Ujú. Entonces, también sabemos que la tangente es seno entre coseno, que la secante es 1 entre el coseno, que la cotangente es coseno entre seno y la cosecante es 1 entre el seno. Ajá. Esas son las identidades de las más importantes y de las que vamos a estar manejando, ustedes van a estar manejando para todo lo que es cálculo. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque es más fácil trabajar con senos y cosenos que con tangentes, por ejemplo, por la complejidad de su gráfica desde ahí, ¿no? Ahora, si nosotros conocemos las gráficas de estas, del seno y del coseno, podemos conocer la gráfica de las demás. Ujú. Pero siempre es importante conocer las funciones seno y coseno. Esas son las básicas, digamos. Ujú. Bueno, después aparece la ley de los senos. ¿Ya vieron ley de senos en física? A mí. Oh. ¿Quién es la física? ¿Ramón? Sí, creo que sí. Ok. Bueno, van a verlo un poquito más adelante entonces con él. Ujú. Pero ya la ley de vimos, ¿no? ¿Con ustedes ya vi ley de senos? No. No, me refiero que con el profe ya lo vimos. ¿Ya lo vieron? Pues no que no. Lo vimos en los vectores. Se Pero supone nada que- más es como la repasada. Pues aquí también vamos a hacer eso. Bueno, vamos a ver. No, fue la función, no fue la de identidad. En vectores vimos la identidad de cosenos, no como tal la ley de cosenos y senos no la vimos. Solamente la identidad de cosenos en vectores de tridimensionales. Ok, bueno. Entonces, no importa. La ley de senos y la ley de cosenos ujú, les va a ayudar a determinar los lados y los ángulos de cualquier triángulo. Ujú. No necesariamente de un triángulo rectángulo, de cualquier triángulo, sea un
triángulo agudo, un triángulo acutángulo, o un triángulo obtusángulo, que tenga obtusángulo, etcétera. Entonces, bueno, la ley de los senos, aquí la tienen escritas. Puede ser escrita así o puede ser escrita al revés, es lo mismo. Es decir, que es al revés, el seno de A entre A es igual al seno de B entre B y ese es igual al seno de C entre C. Aquí lo único importante es determinar dónde está A, B y C. No están escritas aleatoriamente, siempre tienen un orden. Entonces, a ver, déjenme ver. Vamos a hacerlo grande para que se vea. ¿Ahí lo ven bien? Sí, maestro. Bueno, entonces aquí pueden ver el ángulo A mayúscula, y el lado opuesto a ese ángulo es A chiquita, esa minúscula. Del ángulo B, el lado opuesto es B chiquita, y del ángulo C, el lado opuesto, perdón, es la C chiquita. Eso es lo único que deben de saber, para poder aplicar ley de senos, o sea, no están escritas arbitrariamente, ¿sí? Es el ángulo y su lado opuesto. El ángulo y su lado opuesto. El ángulo y su lado opuesto. Entonces, si ustedes conocen eso, pueden aplicar sin ningún problema la ley de senos o la ley de cosenos. Es lo mismo para ambas. Entonces, la ley de senos la pueden escribir así o la pueden escribir, bueno, como ya les he escrito, ya se borró porque me salí de la presentación. Continuamos mañana en nuestro trabajo. Esa es la otra maestra, ¿eh? Nosotros también acabamos. Ok. Ley de senos. Entonces, bueno, aquí no se emocionen. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Es un ejemplo simple, pero podemos determinar lo que nos piden. Dice, se sostiene una canastilla de un globo aerostático por medio de 2 cuerdas. ¿Cuál es el valor de C? Entonces, vamos a hacerlo ahora acá. Ok. Prácticos. ¿A qué te refieres con teóricos? A ver, número 1. Aquí está. Nada más voy a dibujar el triángulo porque soy mala dibujando y no sé dibujar globos aerostáticos. En el sentido de que te hacen una pregunta y la contestas con teoría o de ejercicios, de problemas. Entonces aquí este ángulo Problemas vale 40 grados. Ajá, sí puedes incluir. Este lado No, 35. la Vamos a idea ponerle es pulgadas. La imagen no trae, teoría, pero bueno, vamos a ponerle pulgadas. Esto es A. definiciones. Esto es C. Que busques problemas. Esto es Pero 43 pulgadas. Esto es B. Sí, claro. Ajá, Y este es C en orden. chiquita. Sí. Vamos a ponerle importante. C chiquita. Okay. Entonces vamos a determinar el valor de C. El valor de C es esta C y esta C. Entonces, con ley de senos podemos nosotros determinar esos valores. Entonces, vamos a escribir la ley de senos. Tenemos del ángulo A, es el lado opuesto, son 43. Es A, el seno de 40 grados. Como el otro lado que conocemos, que son 35, es al seno de B. Vamos a determinar el seno de B. ¿O cuánto vale B? B, ya de una vez. Vamos a despejar B. Y tenemos que es... me falta. Va a ser el arco seno, o el seno a la menos 1 de 35 por el seno de 40 grados entre 43. ¿Cuánto da eso? 31.54.
B es igual a 31.54 grados, ¿ok? Ya tengo el valor de B. Pues ahora voy a determinar el valor del ángulo C. Si yo ya conozco el valor del ángulo A y el valor del ángulo B, ¿cuánto vale C? Si yo ya sé que A más B más C es igual a ¿cuánto? 180 grados. 180. Entonces aquí 40 más 31.54 más C es igual a 180 grados. ¿Cuánto vale C? 108.45. 108.45 grados. Ok, ya tengo el valor de C, entonces con ley de senos puedo determinar el valor de la C chiquita. Entonces, 43 es el seno de 40, como C chiquita es igual al seno de 108.45 grados. ¿Y cuánto vale la C chiquita? 63.5. 63.5 pulgadas. Y ya determiné con ley de senos mis valores que faltaban. Esta y esta. ¿Ok? Eso no está muy fácil. Digo yo. Digo yo. Por eso digo yo. Se me reseca la garganta y empiezo a toser. Quiero algo así, pero más gordo. Hay uno de 2 litros. Pero este pesa. Para traerle té. Así como yo. No está lleno ya, ¿eh? Y es de 1 litro. Es de. Sí, una diferencia fuerte esto. Ajá. Es de 1.2 litros este. Este semestre. Sí. Está padre. Un dulcito. Parezco covidosa. Porque así vienen estas, ¿eh? Son como las de antes. Son Vic. Después de mucho tiempo se pagaron, ¿no? Como que se. Mira, pues si traigo estas. Porque cuando recién regresamos, tenía todavía todas. ¿Ya terminaron? Ay, ¿estás conectada? ¿Qué tal si digo? Ya. Maestra, A ¿le mí. puedes subir tantito a un ejercicio, al tercer ejercicio de función 1 a 1? Es que me faltó copiar ese. ¿Cuál? ¿Estas? Sí, esos. Ya, gracias. Ok. A ver, van a hacer ustedes. El siguiente, Díganme. Ay, ¿cuál es su respuesta? Ya me cansé. Ahí están los 6. Ya. Un poco. Oh, sí. Bueno, ese lo hacen de tarea y los veo mañana. ¿Va? Sí. Gracias, profe. Sí, pero hasta luego. Bueno, nos vemos. Gracias, Miss.